Hola a todos, bienvenidos de nuevo al canal Meteo Windy. Hoy sábado 21 de agosto pues vamos a hacer este último vídeo que tiene que ver con huracán Henry. Queríamos también tenerlo en cuenta puesto que evidentemente va a afectar a zonas pobladas y en primer lugar por supuesto nuestro más sentido dolor, ¿no?, por todo lo que está causando el huracán o que ha causado el huracán Grace o la tormenta tropical Grace, puesto que ya sabemos de fallecidos en poblaciones del estado de Veracruz, bastantes niños, es decir, una desgracia muy grande. Y bueno, simplemente pues ya sabemos, estos son acontecimientos climáticos que desgraciadamente cada vez se están produciendo con más frecuencia, con mayor intensidad y con muchas pérdidas, tanto materiales como humanas, y nuestro cariño y solidaridad para aquellas personas que evidentemente han perdido algún ser querido. En cuanto a Henry, lo primero que quería deciros es que, bueno, pues muchas personas, algunos de vosotros me habéis dicho, bueno, pero ¿cómo es posible que llegue un huracán prácticamente a Nueva York? Parece increíble eso, ¿no? Pues la verdad es que nos estamos quedando cada vez más perplejos, ¿no?, con el tema del clima. Pero la razón es muy sencilla, mirad, la razón es que fijaros ahora mismo cuál es la situación que hay en el Océano Atlántico y esto os va a ayudar a entender por qué es favorable que se produzca un huracán tan cerca de la ciudad de Nueva York. Mirad, ahora mismo la zona de Long Island, Connecticut, Massachusetts, ahí veis la temperatura, la anomalía de temperatura de esa zona del Océano Atlántico estaría rondando los 3 o 5 grados. 3 o 4 grados. Es decir, ahora mismo la temperatura es 3 o 4 grados superior a lo que sería lo normal. De hecho, si vamos a Windy y ponemos la temperatura del mar, ahora mismo en Long Island la temperatura estaría en la costa de 25 grados. Es decir, si le quitamos esos 3 o 4 grados que tiene de más, lo normal es que hubiese 21, 20, 22 como mucho, y evidentemente con esas temperaturas sería muy difícil que se pudiera desarrollar más la tormenta, ¿no? Pero claro, daros cuenta que con temperaturas de 24 o 25 grados en esa zona y el huracán pasando por la corriente del Golfo de México, que es una corriente cálida, como sabéis, pues lo que va a hacer es aprovechar, evidentemente, toda esta zona más cálida, ahora mismo que hay en la zona del Océano Atlántico, para poder convertirse en un huracán, de hecho ya lo es, un huracán de categoría 1, seguir intensificándose probablemente en las próximas horas. Y es cierto que cuando llegue, según el Centro Nacional de Huracanes, a la zona de Long Island o Connecticut, pues que se llegue como tormenta tropical, porque lo que se espera es que llegue con una tormenta tropical de 60 millas aproximadamente, con unos 111 kilómetros por hora los vientos sostenidos. Vamos a hablaros un poquito de todo ello. Ahora mismo el Centro Nacional de Huracanes, pues eso es lo que nos da, esa previsión. Por cierto, va rapidísima. Ya sabéis que cuando todas estas tormentas ya dejan el Caribe y suben hacia la zona de la costa este de los Estados Unidos, la velocidad de su traslación es mucho más rápida. Ahora mismo, de hecho, ya va a 18 millas por hora. Esta es la nueva actualización. Antes iba a 17, ahora va a 18, es decir, que cada vez va más rápida. Y por lo tanto, como estáis viendo, pues prácticamente para mañana pues ya estará en toda esa zona de Long Island o Connecticut o Massachusetts, es decir, toda esa zona estará afectada, como estáis viendo, por esa información nos da por los avisos de huracán para toda esa área. ¿Qué podemos deciros más en cuanto a la trayectoria? ¿Qué podemos nosotros más o menos intuir? Bueno, pues ahora mismo veis que lo que los modelos nos indican es que estaría situado prácticamente en el centro, un poquito más hacia el este de Long Island, y luego atravesando Connecticut pues llegaría también más hacia el norte. Todos los modelos más o menos indican lo mismo, no voy a cansaros mucho con el tema, pero todos los modelos más o menos indican esa misma trayectoria. La oficial es esta, ahora mismo veis al este, luego la otra más o menos también, el HMON también indica lo mismo, es decir, más o menos toda la trayectoria indica al este para pasar luego después al estado de Connecticut. Y en cuanto a la intensidad, pues prácticamente todos los modelos le dan lo mismo aproximadamente que le da el Centro Nacional de Huracanes, solo que ya sabéis, estos modelos más dinámicos que se llaman del Centro Nacional de Huracanes, como son el HWRF, le dan un poquito mayor de intensidad para luego después volver en este caso evidentemente a bajar a una intensidad más baja en cuanto que toque tierra por esa zona. También hay que tener en cuenta un detalle para todos aquellos que seguís este tema de los huracanes o sobre todo si vivís en esa zona, ¿verdad? Ya hemos visto que con la tormenta tropical Grace o con el huracán Grace siempre nos teníamos que fiar de que los vientos, sobre todo los más intensos, estaban al norte de la tormenta. ¿Por qué? Porque la trayectoria era hacia el oeste. Cuando la trayectoria es hacia el oeste, siempre recordad que el lado derecho de la tormenta es el más peligroso
En este caso es lo mismo. Como la tormenta va hacia el norte, el lado derecho de la tormenta es el más peligroso y ahí lo veis claramente marcado ahora mismo con sus vientos, como el cuadrante, como estáis viendo, noreste y el sureste son ahora mismo los donde están registrados los mayores vientos. Por lo tanto, una vez que la tormenta llegue a esta zona para mañana, al mediodía, pues entonces si entrase por esta zona, vamos a suponer que entrase por el centro de Long Island, pues entonces la parte de la derecha, la parte del este, sería la que realmente te recibiría los vientos más intensos. Es decir, que para que, por ejemplo, en la ciudad de Nueva York pudiera recibir vientos muy intensos, pues tendría que ser que entrase directamente por allí, pero no creemos que en esta zona vaya a haber vientos de tormenta tropical. Es verdad que la marejada sí que va a ser importante, como vamos a ver ahora, y las lluvias también, pero evidentemente los vientos más intensos van a ser en la zona del este y por lo tanto Connecticut, Massachusetts, cuando llegue a esa zona también ahí estarían los vientos más intensos. Así que ahora mismo lo que os podemos decir es que prácticamente todos los modelos le dan la misma intensidad, como veis, 70, 80 nudos, algunos le daban, por ejemplo, un poquito más de intensidad, como os he dicho, estos modelos le daban 85 nudos, vamos a ver, ¿no? Pero luego los demás modelos le dan una parecida a la que le da el Centro Nacional de Huracanes, que pueda llegar, intensificarse hasta los 75 nudos para luego bajar un poquito en cuanto que llegue a las aguas un poquito más frías de la zona de Long Island y entonces ya evidentemente bajar de intensidad. Fijaros, por ejemplo, el tema de la temperatura del mar en esta zona, ahí lo veis perfectamente, vamos a quitar un poquito de zoom para que lo veamos, cómo va a pasar por la corriente del Golfo. Al pasar por la corriente del Golfo probablemente aproveche esto para intensificarse más, luego después veis que la temperatura en esta zona ya estaría rondando los 24-25 grados, pero daros cuenta que esto es muchísimo, muchísimo, muy alto para estas latitudes, que deberían de estar entre 21-20 grados en esta zona, sin embargo están cerca de 24-25 grados, por lo tanto por eso se puede intensificar a estos niveles, a esas latitudes tan altas. En cuanto a las lluvias que se esperan, bueno, pues mirad, aquí tenemos, por ejemplo, si ponemos la acumulación de lluvias, aquí tenemos la ventaja ahora de que podemos utilizar el modelo NAN, es un modelo que, como sabéis, es un modelo de mucha resolución y por lo tanto muy interesante para seguir todo este tipo de tormentas. Y bueno, aquí veis ahora mismo lo que nos indica, vamos a ponerlo, vamos a ver si nos deja, eso es. En pulgadas, para que veáis ahora mismo, se esperaría que entrase por esta zona más del centro y del este y como veis, bueno, pues las pulgadas de lluvia que se esperan serían alrededor de 4 pulgadas, en algunas zonas, como veis, 6,7 pulgadas, es decir, 6,7 pulgadas, en la zona de Nueva York se esperarían alrededor de 3 pulgadas, luego, por lo tanto, pues ya sabéis, 75 litros, 150 litros podrían caer en toda esta área. En el Centro Nacional de Huracanes, por supuesto, siguen mucho más detenidamente todo lo que pase en los Estados Unidos, en fin, es normal hasta cierto grado, porque evidentemente, pues para eso ellos han hecho todo esto, evidentemente para protegerse contra los huracanes. Y aquí veis que más o menos lo que se espera para toda esta zona sería entre 4, 6 o hasta 10 pulgadas de lluvia en algunas áreas. Luego también, como veis, el tema de las marejadas, las olas, ahí veis 2, 4 pies, 3, 5 pies, es lo que más o menos se espera. Y en cuanto a las posibilidades de que haya algún tipo de inundación, pues veis que hay un 20% en toda esta zona de probabilidades o de riesgo de que se pueda producir algún tipo de inundación. Luego, por lo tanto, vemos que mañana os informaremos más detenidamente del tema. Claramente ahora mismo lo que estamos viendo es eso, que parece increíble, ¿no? Pero la ciudad de Nueva York pues, puede registrar claramente vientos muy intensos de tormenta tropical. Probablemente no le afecten a ellos tanto, puesto que estarán más, como hemos dicho, a la derecha, pero si hubiese entrado por esa zona, pues evidentemente le hubiese afectado igual que a cualquier otra zona. Es decir, que no porque sea Nueva York, está claro que puede parecer increíble que a esas latitudes haya un huracán o una tormenta tropical de esta intensidad, pero ya sabemos que esto ya está llegando a cualquier zona. Vemos latitudes muy altas, la temperatura del agua del mar cada vez más alta, y por lo tanto nos vamos a ver con estos fenómenos pues cada vez en sitios más insospechados, ¿no? Así que bueno, espero que este vídeo también os haya servido un poquito, sobre todo si tenéis familia allí o si vivís en esa zona, algunas de las personas que nos seguís desde allí, pues que lo sepáis más o menos que hay que estar alerta, puesto que mañana un día complejo también en toda esta zona, como veis, del noreste
de los Estados Unidos. Gracias por seguirnos y como siempre mucho ánimo y nos vemos en próximos vídeos.